Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2022 por el Juzgado 20 Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá. En mérito del expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2022 por el Juzgado 20 Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en el sentido de condenar a la ciudadana Aida Victoria Merlano Manzaneda, identificada con la cédula 1234095-758, como coautora del punible del artículo 188 de inciso 4 del Código Penal, uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice del delito de fuga de presos, establecido en el artículo 448 y viven a pena de 166 meses de prisión y accesoria inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal. Segundo, revocar el ordinal 4 de la decisión conmutada en su lugar, negar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia. Tercero, declarar que contra esta sentencia no procede ningún recurso ordinario. Es una de las noticias del día en Colombia en materia judicial. Mucha atención. Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista condenada por corrupción Aida Merlano Rebolledo, pagará 13 años de prisión por orden del Tribunal Superior de Bogotá. Esa fue la conclusión a la cual llegó el Alto Tribunal Capitalino tras analizar el expediente en el que la influencer fue acusada por ayudar en la fuga de su madre cuando estaba detenida en la cárcel La Picota y utilizar a su hermano menor en la recordada escapatoria desde un centro odontológico del norte de la capital del país el 1 de octubre de 2019. Pero queremos aclarar lo siguiente: el tribunal no ordenó su captura inmediata, dado que la defensa de Aida Merlano, interpuso un recurso extraordinario de casación, por lo cual el expediente quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia si acepta o no acepta este recurso. Básicamente eso es lo que ha pasado. Vamos a saludar al abogado de Aida Victoria Merlano, es el doctor Miguel Ángel del Río, que nos acompaña en directo. Doctor, bienvenido. Pablo, un saludo especial para usted y para los televidentes. Gracias por la invitación. Y me gustaría empezar preguntándole, ¿ya habló con su cliente? Sí, claro, desde un primer momento estábamos en comunicación previo a la audiencia, durante la audiencia y con posterioridad. Pues es evidente que está en una situación, está afectada. Dentro de las posibilidades que se podían dar, pues estaba esta, era el peor de los escenarios. Y finalmente pues había que valorarlo, se cumplió y pues estamos aquí para dar esa lucha que todavía sigue, todavía continúa. Esta no es la última batalla, pero por fortuna, Pablo, se seguirá dando con ella en libertad. En libertad porque ustedes interponen este recurso extraordinario de casación, pero doctor, desafortunadamente ya ni siquiera puedo hablar de presunción de inocencia porque es que ya hay una condena de segunda instancia en firme, es decir, ya ella está condenada por unos hechos, además que todo el país conoció, y ahí tenemos, muchachos de producción, las imágenes de la fuga dada en octubre de 2019, pongamos esas imágenes, y dice el tribunal, no cabe duda que ella sí ayudó a su mamá en esta fuga. ¿Qué respondemos al respecto? Pues que la valoración que hizo la Corte fue equivocada. Si bien es cierto, como usted lo afirma, Pablo, el tema de la presunción de inocencia en principio está derruida. Cabe todavía la posibilidad de invocar una demanda, que es un recurso extraordinario de casación, que busca entonces técnicamente un análisis sobre la valoración de manera estructural de la prueba, por muchas razones. Y le pongo un caso, además, un punto muy específico. Dice tanto la primera instancia como el tribunal que quien lleva los instrumentos para la fuga o los elementos de la fuga es el hijo menor de la señora Merlano. Sin embargo, en ninguna de las dos instancias se pudo probar esto. Primero, porque nuestro argumento, el de la defensa, es que esos elementos los trajo la propia Merlano desde la cárcel del Buen Pastor. Pero finalmente no se pudo establecer si el hijo menor traía en la maleta esos elementos, porque según el tribunal, el ingreso de Aida Merlano 6 veces al baño indica que ahí les habían dejado los elementos. Pero uno se pregunta además,
de manera espontánea, no se supone que si estaba una maleta con los elementos, ella solamente tendría que haber entrado una sola vez al baño, como una primera medida. Segundo, nunca se revisó la maleta del menor cuando entró a visitar a la mamá. Nunca se entró al baño previo a la llegada de los hijos a ver si había algo en el baño, o incluso cuando entraron los hijos de Aida Merlano no se revisaron los baños a ver si había, es decir, falló el sistema de seguridad del INPEC, lo que significa que no podemos establecer que la única causa posible está relacionada con que el hijo menor de Aida Merlano fue instrumentalizado además por su hermana. Porque incluso nos hacemos una pregunta fundamental que incluso le hicimos a la Corte. Sí, ¿Por doctor. qué le indican la responsabilidad a su hermana si bien podría haber sido su propia madre quien le dijo a su hijo que trajera los elementos? Entonces, aquí Claro. no tenemos elementos para establecer esa responsabilidad. Pero me gustaría y preguntarle eso, porque es que ya un juez de primera instancia y ya el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia dicen sí tiene responsabilidad. No es que tengamos nada en contra de Aida Victoria Merlano, ni mucho menos, sino que lo que queremos preguntarle es, entonces, ¿en qué se basan? ¿Por qué la condenan? En elementos que no han sido completos, es decir, la construcción o la prueba indiciaria que utilizan no ha sido valorada con contundencia. ¿Por qué? Porque toman la prueba indiciaria, no es otra cosa que una construcción lógica que indicaría a través de un razonamiento una conclusión. ¿Y cuál es la que hace finalmente el tribunal y la primera instancia? Dicen, la única persona que ha podido ingresar los elementos para la fuga es su hijo. Por lo tanto, su hermana le dijo que los trajera. Esa es la lógica del tribunal. Pero eso es una construcción indiciaria leve. Significa que hay otras eventualidades, entre esas la que dice la propia madre. La propia madre dice, no señor, yo no voy a poner a mis hijos a que me traigan eso. Fui yo misma la que los trajo de la cárcel del Buen Pastor y nunca me revisaron cuando salí de allá. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia a través de la demanda de casación, que repito, es un recurso extraordinario, Pablo, que busca que se haga esa valoración desde ese punto estructural y técnico de la construcción indiciaria. Si la Corte nos da la razón, finalmente entonces ahí sí se establecería la ausencia de responsabilidad penal de la señora Aida Victoria Merlano, que es lo que estamos buscando y hasta dónde llegaremos. En el entretanto, y hablando de lo que hoy nos compete, que es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pues es una decisión demasiado desafortunada para ustedes como defensa, porque inicialmente había sido condenada a 7 años y 6 meses y ahora casi que dobla la pena, es decir, 13 años y medio de prisión. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Será que ustedes, cómo han leído, cuál es la lectura de la defensa? Porque ella es una influenciadora, es muy famosa, la conocemos en todo el país. ¿Será que hay alguna animalversión de la justicia en contra de Aida Merlano? Aida Victoria. No, Pablo, ahí hubo un error de dosificación punitiva por parte del juez de primera instancia. En eso sí tiene razón el Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, Aida Merlano, en la decisión de primera instancia, que evidentemente la había favorecido desde el punto de vista de construir el alcance de la participación, había establecido que el grado de su intervención era como cómplice. Sin embargo, la Fiscalía desde la imputación y en la acusación había establecido que el grado de participación era de coautora, es decir, era mucho más gravoso el nivel de participación. La primera instancia define que como el grado de participación es menor, pues entonces la pena se reduce. Y evidentemente, favoreciéndole esa eventualidad, nosotros no vamos a atacar ese argumento. Sin embargo, el tribunal corrige con ocasión a la apelación de la Fiscalía sobre ese factor y es cuando entonces se termina haciendo una dosificación y una adecuación con relación al grado de participación de coautora que le aumenta la sanción penal. En este momento vamos a resolver unas dudas muy rápidas que tienen los usuarios. En este momento, ¿dónde está Aida Victoria Merlano? Ella está en Colombia en ese momento, en su lugar de domicilio. En Pues Barranquilla.
Así es. Entonces, Listo. estamos a la espera del seguimiento. Pero aquí lo importante que es, Pablo, y teníamos unas inconformidades o unas inexactitudes con ocasión a su situación actual. El tribunal establece que así como la primera instancia había advertido que ella podía continuar en libertad hasta que quedara ejecutoriada la decisión, pues entonces ese evento lo mantiene el tribunal. Significa lo anterior, que hasta que se resuelva el recurso extraordinario ante la Corte, ella podrá estar en libertad de locomoción al interior del país, podrá salir del país, en fin, no tendrá ningún tipo de limitación. Ahí me queda una duda, porque si ella tiene una medida domiciliaria, ¿puede salir del país, doctor? Ella no tiene una medida domiciliaria, Pablo. Ok. Recuerde que ¿Cuál es la medida que tiene? Sí. sobre la primera decisión no se había hecho efectiva hasta que se declarara la ejecutoria. El tribunal revocó la detención domiciliaria, es decir, que se quedó ella sin detención domiciliaria, se le impuso una pena mayor, pero no la cumplirá o no podrá ser capturada hasta tanto se resuelva el recurso en la Corte Suprema. En otras palabras, Aida Victoria Merlano en este momento puede viajar, Perfectamente. puede publicar, puede seguir siendo influenciadora mientras se conoce Puede el recurso de dedicarse, casación. puede dedicarse a su vida normal y a sus actividades normales, Pablo. Doctor, hay un escenario que es el de la casación, es decir, es un recurso extraordinario. Sin embargo, si llega a, pues, a salir en contra de ustedes, ¿son conscientes de que ella podría ir a prisión? Sí, claro, eso es una... Mire, Pablo, cuando uno asume una defensa, y por lo menos en mi caso, que soy confrontacional y combativo, yo asumo las defensas hasta el final. Cuando, con ocasión a lo que encuentro en el proceso penal, establezco que hay elementos para seguir adelante, siempre lo haré. Y en este caso, Aida Victoria, su madre y su familia saben perfectamente que teníamos los elementos y tenemos los elementos para enfrentar a la justicia y lo haremos hasta el final. Si ese resultado termina siendo adverso, también lo asumiremos con toda la determinación. ¿Cuáles son esos delitos? Dice utilización de menores, es decir, dice el tribunal, utilizó a su hermano menor para la fuga de la mamá de Aida Merlano, de la congresista condenada. ¿Qué lectura pueden hacer ustedes frente a este tema? Porque es que el delito es poco conocido en Colombia, la utilización de menores, pero al final termina ella siendo blanco de su propia mamá. No sé, ¿cómo está la relación, por ejemplo, en este momento de Aida Victoria y de la mamá? Pues ellas siempre han tenido, más allá de la relación madre e hija, han tenido siempre una relación muy especial, pues es su hija. Aida madre adora profundamente a sus hijos, incluso esa fue una de las motivaciones para ella venir a Colombia. Finalmente, cuando decidimos traerla desde Venezuela y Aida Victoria, pues siente también un amor profundo por su madre. Y ella advierte incluso que sus éxitos profesionales y su vida hoy también se la debe a esa circunstancia trágica, porque eso también ha sido posible o ha ocurrido con ocasión a esa tragedia. Es decir, ella identifica y esa relación de ella es una relación muy importante y como yo les decía, los espacios que tuvimos hoy después de la audiencia, ellas están también juntas, están conectadas con el interés de salir de esta eventualidad. Ellas tienen una gran relación, aquí no hay responsabilidad ni culpas, además por una razón lógica, porque tanto Aida madre lo ha advertido desde el principio que ella nunca utilizaría a sus propios hijos para la comisión de una conducta punible, mucho menos instigar a través de su hija o a través de su hijo para la comisión de conductas penales, y su hermana tampoco utilizaría a su hermano menor para la comisión de unas conductas. Aquí hay una familia unida y entregada a la defensa de una causa. En primera medida, la de la madre, y en segunda medida hoy, la de Victoria. ¿Ella estuvo en la audiencia pública, en el tribunal, conectada desde Barranquilla? Aida Victoria estuvo en la audiencia pública, sí. ¿De manera Conectada. presencial o conectada desde Barranquilla? No, ella estaba virtualmente.
virtualmente. ¿Y Sí. cuál fue la última conversación? Es decir, para finalizar esta entrevista, doctor, ¿qué le dice ella? Me imagino que está angustiada, 13 años de prisión, 13 años y medio. Es que claro, Pablo, imagínese uno recibir en el mejor momento de su vida personal, de su vida profesional, en el mejor momento de su carrera, recibir una noticia de este tipo. Lo que pasa es que Aida Victoria tiene un cuero diferente, es una mujer valiente, es una mujer guerrera, es una mujer que ha asumido además los retos de su vida con cierta rigurosidad, con cierta valentía, pero pues evidentemente está compungida. Esta es una situación que afectaría a cualquier ser humano. Por eso a mí me parece inaceptable a veces ese bullicio en las redes, casi la gente aplaudiendo una decisión que, entre otras cosas, repito, a mí como su defensor, me parece injusta. Y para ella, pues es un golpe además muy fuerte para su carrera, pero estoy seguro que la Corte Suprema de Justicia analizará este proceso con mucha rigurosidad y tendremos una decisión en su favor. Y una última cosa, doctor, el recurso extraordinario de casación es largo, eso no es de un día para otro, se demora. Sí, claro, tenemos, el término es que dentro de los próximos 5 días tenemos que anunciarle al tribunal la interposición de la demanda. Y a partir de ahí tenemos entonces 30 días hábiles, que eso son casi 2 meses, para construir el recurso y finalmente radicarlo ante la Corte. Eso es un tema de complejidad técnica. Por fortuna tenemos un gran equipo jurídico que trabajará de manera permanente para construir ese instrumento que seguramente, repito, será valorado por la Corte con mucho detenimiento y ojalá tengamos una decisión favorable para Aida Victoria. Vamos a estar atentos de lo que pase con el caso de Aida Victoria Merlano. Lo que sí le podemos contar hoy a nuestros usuarios es que el Tribunal Superior de Bogotá ha confirmado la sentencia, ha aumentado esos años de prisión, hablan de 13 años y medio, ha dicho que es responsable de utilizar a su hermano, dice el tribunal, en la fuga de su mamá ocurrida el 19 de octubre del año 2019 y bueno, es lo que está pasando en este momento. Ustedes lo están viendo a través de Noticias Caracol. Al doctor Miguel Ángel del Río, gracias por estos minutos con nosotros. Pablo, a usted gracias por el espacio para aclararle también a los televidentes un poco de la situación jurídica y de lo que está pasando y un abrazo muy fuerte a todos sus televidentes.